Muy buenas noches a todos. Momento de la entrevista en Te Invito al Cine. Y hoy nosotros vamos a retomar un tema que de cierta manera hemos abordado ya en el programa, que tiene que ver con el trabajo de la producción, yo iba a decir la producción cinematográfica, la producción en el audiovisual, en sentido general, porque hay que hablar en esos términos. Y yo tengo el absoluto placer de recibir en el programa a un productor que, a pesar de que es un productor muy joven, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Marta. Muy joven, pero que tiene una vastísima experiencia en el trabajo de la producción en todas sus aristas. Y yo le voy a dar la bienvenida y las buenas noches a Inti Herrera. Muchas gracias, Marta. De gracias verdad, por las dos cosas, por invitarme al programa y por lo de joven. De verdad que es un placer grandísimo poder tener esta conversación contigo, poder actualizarnos sobre tu trabajo. Y yo voy a recurrir a unas maneras que tiene el programa para el espectador que nos está viendo, que está con nosotros en Te Invito al Cine, porque siempre me interesa que los invitados, en este caso tú que eres un productor, dialogue con el espectador acerca del oficio de la producción. Excelente. Siempre partiendo de tu experiencia personal, de tu aprendizaje y de cómo tú asumes el trabajo de producción que has hecho todos estos años. Porque me parece que puede ser un tema interesante para el espectador que está, que no es del medio, vamos a decir así. Claro. Entonces, yo lo primero que me gustaría es que tú me contaras cómo te acercas al cine, primero y después a la apreciación, a la producción cinematográfica. Sí, mira, bueno, el cine siempre estuvo como rondando, ¿no? Porque Sí, vengo de una familia de mucho. cineastas. Una familia de cineastas que no es de cineasta, que es Linda Núñez y Manuel Herrera. Entonces es una familia de cineastas. Exacto. Obviamente eso no fue mérito mío, o sea, yo nací acá en esta familia, pero bueno, siempre estuve metido en rodaje desde niño y ese tipo de cosas. Quizás fue lo primero que me hizo rechazar un poco el cine. Yo me vengo a enterar de que me puede gustar el cine después de tratar de ser músico. Y entonces, ¿De verdad? Sí. Sí. O sea, músico de verdad, pero como vi que no iba por ahí el camino, pues... Oye, ¿con qué instrumento que de pronto me interesa? Hice un elemental de guitarra Ya. bastante malo. Bueno, pero tocas guitarra, ¿a que la tocas? Algo. Sí. Y entonces, bueno, realmente los primeros, digamos, coqueteos con tratar de expresarme fueron a nivel de literatura, ¿no? A nivel de tratar de llegar a hacer algún guión, de llegar a contar alguna historia. O sea, más que otra cosa, te interesaba contar historias y acercarte a lo que es el guión cinematográfico. Exacto. Lo que a la misma vez tenía como cierto rechazo por el cine, porque dentro de la misma casa yo lo que vi siempre fue un rigor muy grande y un nivel de exigencia enorme. Entonces siempre habían preocupaciones con la película que no se pudo hacer, con tal personaje que cuesta trabajo, me está llevando trabajo. Entonces... Siempre me pareció como que muy, o sea, primero que algo que respetaba mucho y segundo que no sabía exactamente si eso es lo que quería para mi vida, ¿no? En un momento determinado. Y poco a poco
Obviamente, también, digamos, como con todos los referentes culturales, con todas las cosas, pues primero traté de hacer una carrera universitaria, no me salió bien y, digamos, ligado a las letras, pero en Sí, otras una ramas, carrera de humanidades. no artísticas. Y en un momento determinado empecé a trabajar en el Festival de Cine, una especie de correveidile, o sea, llevaba invitados para un lado y Que para otro. parece que no, pero sí. Sí, Parece que no, pero ese correvidile de la dinámica que genera el Festival de Cine, claro. pues que se aprende mucho, ¿eh? Se aprende un montón. Yo creo que es de empezar desde abajo, en cualquier oficio, en cualquier ambiente, yo creo que es algo que te da una fotografía general de todo lo que Sin duda. sucede. Y eso es algo que utilizas a tu favor. Luego vinieron las escuelas de cine y empecé pensando que iba a ser director de cine en un momento muy complicado, porque era en finales de los 90, los grandes directores de este país pues no tenían muchas posibilidades de trabajo. Y Sí, fue un momento complicado justamente en la producción de cine. exacto. Y entonces a partir de ahí empecé a tratar de generar yo mismo producciones. O sea, y lo hice de una forma intuitiva al principio, luego me fui procurando aprender un poco más, pasé a la Escuela Internacional de San Antonio y brevemente Estuviste en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en la especialidad de producción. de producción, En la exacto. Hice especialidad de el producción. ISA por dirección, o sea, lo que es hoy en día la FANCA, y en San Antonio estudié producción. ¿Y cómo fue eso de que empezaste a hacer producciones así? Porque tú, de manera intuitiva, Sí, o sea, es un poco el panorama que se vivía en aquel momento. Era la necesidad también, uno sentía de que no había demasiados cupos dentro de lo que era la industria fílmica o el diseño de la industria fílmica en aquel momento. Y por otro, era la necesidad expresiva de una nueva generación que trataba de contar de otra forma, que coincidió, digamos, con un momento que yo creo que ayuda mucho, que fue cuando las cámaras empezaron a ser digitales, empezaron, digamos, a hacer más accesible todos esos elementos. eso me interesa, Inti, porque viene la revolución, viene la era digital Exacto. y viene una simplificación, a ver, Aparente. aparente, eso te iba a decir, viene, a ver, a lo mejor no es la palabra, pero el proceso productivo como que se viabiliza, se agiliza con toda esta revolución tecnológica del cine digital. Sí, yo creo que sin dudas eso es cierto. O sea, al mismo tiempo de que el equipamiento se te hace más accesible, o sea, es más fácil acceder a una cámara de video que a una cámara de 35 milímetros, por ejemplo, y todos los procesos que vienen detrás, que son procesos, digamos que la parte industrial del cine, hace que puedan haber más personas en la actividad y puedan desarrollarse más actividades. Claro, era en un momento determinado donde nada más que se hacía cine dentro del ICAI. Claro. Y entonces era como aprender cómo funcionar y cómo establecerte dentro de un entorno que no existe. Y entonces a partir de ahí yo creo que, o sea, es toda una generación, ¿no? O sea, estamos hablando de Daniel Díaz Ravelo, o sea, estamos hablando de muchos productores que empezamos en aquella época que teníamos esa necesidad de tratar de hacer lo nuestro, digamos. Y entonces siempre acompañados, trabajando con realizadores, con pequeños proyectos primero y luego aspirando a hacer los largometrajes, de donde, o sea, necesitan más personas, más tiempo, más dinero. Y entonces fue un proceso muy bonito donde yo creo que la industria, digamos, como ICAI creció y dejó de ser solo ICAI y empezó a ser todas las pequeñas productoras que estamos hablando de todo el proceso, ¿no? De todo el proceso. No es tan solo que pasó desde aquel momento. Al principio hubo cierta reticencia también por muchas cosas que había gente que no comprendían cómo se va a hacer cine fuera del ICAI y ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que poco a poco... Eso fue conflictual en los inicios. Eso fue muy conflictual y realmente hubo muchas puertas cerradas, cosas que hoy en día uno le pasa la mano por el tiempo y porque entiende un poco, o sea, tienes más capacidad de ponerte en los zapatos. Cuando uno está empezando, pues trata más de, o sea, tienes menos tiempo o vas más deprisa por la vida y reflexionas menos sobre
las cosas que te están pasando. Y en ese sentido o sea, me enfoqué siempre, el enfoque mío era tratar, o sea, entender de que las cosas son pasajeras y uno tiene que tratar de hacer lo que tiene que hacer. O sea, uno como productor tiene que hacer que las cosas pasen. Y que las cosas pasen a veces lleva por el primer no, el segundo no. Yo siempre digo que el no es un primer camino hacia un sí. Y tienes que tratar de buscar diferentes vías y diferentes estrategias por donde lograr lo que quieras hacer. Planes B, C, D, hasta la Z incluso. Exactamente, exactamente. Tienes que ser muy versátil. Tienes que ser muy versátil. Sí. ¿Te parece que la versatilidad en ese sentido es una cualidad del productor? Es una excelente cualidad y además es de las cosas que yo creo que debe plantearse cualquiera que quiera acceder a este medio, porque nunca va a ser como dice el libro y nunca va a ser como tú lo prevés, aunque seas muy buen planificador. Inti, supongo que tú, para asumir este trabajo de productor, y te digo supongo, aunque sé que es absolutamente así, tú tienes de alguna manera un dominio como en tanto productor y para producir el fenómeno audiovisual. Tú tienes que tener un dominio como especialista, como profesional de todas las especialidades que tributan al resultado de una película, que están en el proceso de producción de una película. Sí. Entonces yo me imagino que todo esto forma parte de todo esto tiene que ver con una formación, no solamente de la academia recibida, por ejemplo, en la escuela de cine, sino de la participación en directo, en la práctica, en la praxis de lo que es una filmación, de lo que es meterte en un rodaje. En un rodaje, sí, Matica. Yo creo que, mira, el cine yo siempre digo que es una experiencia de vida. Es decir, me parece que la gente pues, puede ser mejor cineasta mientras más experiencia va teniendo en la vida, no solo en tiempo, sino en intensidad. Y realmente mi primer acercamiento fue fortuito, como te dije, pero en medio de eso yo me di cuenta que era una especialidad que tenía que ver con todas las especialidades. Y era muy bonito poder hablar de tú a tú, con conocimiento de causa, de sonidos, de iluminación, de tipos de lámparas, tipos de cámaras, de tipos de lentes. Y eso te da una fotografía general bastante interesante sobre lo que es el acto fílmico como tal, ¿no? O sea, es bien curioso porque obviamente es una carrera que siempre, o un oficio que siempre se ha visto más relegado a toda la logística, que también es otra parte muy bonita cuando tú logras planear y hacer todas las cosas como previendo dónde van a estar los errores. El productor tiene que ser un gran organizador. Es un gran organizador y sobre todo tienes que estar previendo todo el tiempo en adelante qué es lo que puede pasar si falla algo. O sea, tienes que tener, como tú dices, plan A, B, C y C. Y a la misma vez, bueno, tener todas esas cualidades de organizador, pero si no tienes también la capacidad y la sensibilidad artística de entender por qué se está planteando algo, pues tienes una limitante bastante grande en tu oficio. Sí, sin duda, sin duda. Por eso te hablaba. Yo te quería preguntar, en tu experiencia personal, fíjate que siempre digo, es el productor que es hoy Inti. ¿Cómo llegaste mejor a la comprensión de esta profesión que tú realizas? Desde estar en una filmación a recibir después la formación teórica, digamos, o viceversa. Bueno, yo entré cuando yo empecé, ya te digo, haciendo esto. ¿Cómo fue mejor para ti? Yo creo que indistintamente. Hay cosas que nunca llegas a ellas si no hay digamos, una vía a nivel de escuela, aunque las escuelas artísticas me parece pueden ser muy buenas y puedes pasar por una escuela de arte y no pasar nada contigo. O sea, claro. Hay otras cosas que trabajan ahí a nivel de las personas, de las necesidades expresivas, de las necesidades de hacer cosas que también influyen mucho. Y entonces yo tuve las dos experiencias, o sea, yo tuve la experiencia de estar haciendo cosas por mi cuenta como productor y de repente decir, mira, pues surge la posibilidad de hacer las pruebas de San Antonio de los Baños, pero me interesaría saber cómo es que se hace esto a nivel profesional, ¿no? Y también te digo, desde que empecé en el Festival de Cine,
que matriculé en el ISA y empecé la carrera de dirección, digamos, por una vía más escolástica, digamos. Como tal. Claro. Graduado de las dos, te digo, sobre todo de dirección, es muy difícil graduar directores. Yo creo que los directores deberían ser como los grumetes que se hacen capitanes en el mar, en la mar, y no en la escuela. Porque yo creo que de todas las especialidades también es la que menos, digamos, se adapta a una sola metodología, sino que depende mucho de tus experiencias, de la capacidad de trabajar con un actor y de sacarle algo. Todos los actores, o sea, somos seres humanos muy diversos, entonces cada uno puede responder a un estímulo diferente. Y esa sensibilidad de esas cosas yo creo que se adquieren viendo trabajar y trabajando. Yo me imagino que deba ser muy importante la experiencia de haber estudiado y de haber participado como director y también ser productor, porque me imagino que es una relación que puede ser compleja o no. Todo depende de lo bipolar que sea. Puede ser, puede ser. Hay dos lados, hay uno de productor y uno de director. Pues yo me o sea, imagino uno te que pide más cosas y el otro te dice, trata de economizar más. Yo no sé si funcionaría así. Dice Spielberg que sí, que le funciona así. Yo leí una vez en una entrevista donde decía que su lado de productor siempre lo regañaba a su lado de director. Pero realmente yo no, quizás por un tema que nosotros nos planteamos todas las películas de una forma mucho más precaria, o sea, a nivel industrial, pues depende mucho más de la impronta de las pequeñas productoras, que realmente no está establecido todavía, aunque se perfila un futuro bastante interesante para el ICAE ahora mismo, pero no está establecido, digamos, una industria como tal sólida ahora mismo, como la hubo en los 60, 70. Pero yo no me he planteado eso nunca, realmente, no soy muy bipolar, digamos. Oye, te quería decir, tú has trabajado, me has estado hablando de tu capacidad para estar vinculado a grupos de producción o productoras, como se les dice, y también has trabajado con la industria, así con el cine, asumiendo producciones, o sea, de alguna manera has estado vinculado a procesos productivos complejos, como puede ser un largometraje. Claro. Estoy pensando en Bailando Cha Cha Cha, estoy pensando en Bailando Cha Cha Cha, yo empecé con el argumento, o sea, yo hice el argumento de Bailando Cha Cha Cha, luego me voy a trabajar fuera del país y el guión lo termina Manuel Herrera, mi padre, y Alejandro Brugués. Pero fue un trabajo que inicié yo y la idea era tratar de financiar por mi cuenta, digamos. Tratar de financiar por tu cuenta. Mira, a mí siempre poniéndome en la piel de un productor, yo digo, bueno, ¿cómo es el momento en el que esta figura, esta personalidad del equipo de realización tiene que salir a gestionar los fondos de un producto cinematográfico que, como bien todo el mundo sabe, es arte y es industria? Entonces, eso es un desempeño complejo y al mismo tiempo es una calificación, o sea, es como un concepto reductor del papel del productor. Pero lamentablemente nosotros llegamos al tiempo en que tenemos que interrumpir esta conversación aquí. Yo pienso que en un tema al que tampoco tendremos mucho tiempo para dedicarle, pero sí me gustaría que tú defendieras o que tú me digas por lo menos qué crees de este concepto que tantas veces se maneja. Y después vamos a hablar de tus producciones más puntuales, más actuales. Vamos a despedir el programa aquí. Yo te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muchísimo que hayas estado conversando con nosotros sobre este complejo fenómeno de la producción audiovisual y nos vemos el jueves que viene. Perfecto.